Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Y usted cómo está, profesora? Bien, gracias. Bien, gracias. Muy bien, pues ya tenemos quórum. Voy a iniciar la clase. Ok, al día de hoy lo que veré es propiedades no lineales de las células excitables. No lineales, lo que vimos en la clase pasada fueron las lineales o pasivas, como también se le conoce, ¿no? Entonces, lo que veré hoy es que son los potenciales de acción, que supongo que será un recordatorio nada más, que para una célula nerviosa los canales de sodio y de potasio actuarán ahora dependientes del voltaje, que es la repolarización. ¿Cómo medir las corrientes de sodio y potasio mediante la técnica de fijación de voltaje? Porque se produce una corriente capacitiva y una corriente iónica lineal. El periodo refractario absoluto. ¿Cuáles son las condiciones para una propagación unidireccional? El circuito equivalente de las propiedades pasivas y no lineales de la membrana del axón. El modelo matemático de Hodgkin y Huxley que los llevó a un premio Nobel. Los fármacos que bloquean los canales iónicos en el axón. Las corrientes iónicas y potenciales de acción en el soma de una neurona. Potencial de acción de una fibra muscular esquelética y el potencial de acción en el músculo cardíaco, para que vean las diferencias en estos cambios de voltaje que suceden en los diferentes tipos de células excitables. Ok, bueno, entonces, las propiedades eléctricas pasivas o lineales de las membranas celulares se presentan en todas las células, como lo vimos la clase pasada. Sin embargo, las propiedades no lineales son exclusivamente de las células excitables y son la causa de su actividad eléctrica característica, o sea, un potencial que está variando en el tiempo. Y nos referimos entonces a los potenciales de acción y también a los potenciales postsinápticos, que hablaba la clase pasada, que eran esos potenciales posteriores a la sinapsis, que era la liberación de un neurotransmisor en la terminal de una célula nerviosa. Entonces, el potencial de acción, cuando la magnitud de la despolarización o de las propiedades pasivas alcanza un valor umbral, entonces las células excitables se dispara un potencial de acción regido por las propiedades no lineales de la membrana celular. Los potenciales de acción son el producto del comportamiento de los canales iónicos localizados en la membrana celular. Entonces, el potencial de acción se genera por la apertura o activación de los canales iónicos de la membrana plasmática. El estudio detallado de los canales iónicos que dan origen al potencial de acción fue realizado por Hodgkin y Huxley, dos apellidos de dos investigadores fisiólogos que hicieron sus estudios en el axón gigante de calamar. El calamar es un invertebrado que presenta un diámetro de axón muy ancho, tal que por ahí de 1950, porque el premio Nobel se lo dieron mucho después, en 1963, eh, detectan que el calamar tiene un diámetro suficientemente grande para insertar las micropipetas y poder amplificar este potencial con la tecnología que disponían en aquella época, ¿sí? La electrónica que disponían en aquella época. Entonces, eh, ellos hacen la parte experimental y la parte teórica y coinciden ambas, entonces, por lo tanto, les dan el premio Nobel de Fisiología. Entonces, lo que detectan es que los canales de sodio y potasio son canales iónicos que abren sus compuertas o se activan por la despolarización de la membrana y por tal motivo se les denomina
voltaje dependientes. Entonces, a diferencia del canal de potasio que veíamos que generaba el potencial de reposo, ahora tenemos el canal de sodio y potasio, que son voltaje dependientes, varían su resistividad. Recuerden, estos canales generados por la apertura de unas proteínas, ¿no?, que facilitan el paso de estos iones específicos, ¿no? Hay proteínas específicas al canal de sodio y hay proteínas específicas al canal de potasio y que presentan cierta resistividad, pero a diferencia de los que generan el potencial de reposo, estos son voltaje dependientes y dependen del tiempo, no tienen un valor constante la conductividad del canal, sino es variable. Entonces, cuando tenemos un potencial de membrana, recuerden, el potencial de membrana es medir el potencial interno de la célula con respecto al potencial extracelular o a una referencia en el medio extracelular. Entonces se calcula la diferencia de potenciales y entonces cuando tenemos ese potencial de membrana igual al potencial de reposo, tenemos estos canales de sodio y potasio cerrados. Cuando el potencial de membrana se acerca, al menos para la célula nerviosa, a los menos 20 milivoltios, ¿no? Cambia de menos 90 a menos 20 milivoltios. Entonces, lo primero que pasa es que se abren los canales de sodio. Y entonces, como hay una gran concentración mayor de concentración del sodio en el medio extracelular con respecto al medio intracelular, entonces lo primero que sucede es que es por un gradiente de difusión o de concentración, el sodio extracelular tiende a penetrar la célula seguido, repito, por su gradiente de concentración. Una mayor concentración en el medio extracelular que en el medio intracelular. Y por lo pronto, cuando se abren los canales de sodio, los canales de potasio, voltaje dependientes, se encuentran cerrados. Entonces, la corriente de sodio es una corriente entrante que por notación y referencia se establece como negativa. ¿Sí? Es únicamente una referencia, que las corrientes entrantes son negativas, ya que al abrirse las compuertas de los canales de sodio, el ion sodio entra a la célula siguiendo su gradiente electroquímico. La acción simultánea del gradiente eléctrico y de concentración son las fuerzas impulsoras que hacen que el sodio pase al interior celular cuando se activan los canales de sodio. Entonces, como veíamos cuando se producía el potencial de reposo, que había un gradiente por concentración y un gradiente eléctrico que se equilibraban, en este caso, como pueden ver, si está en potencial de reposo, el potencial de reposo se mide, repito, del potencial intracelular con respecto al extracelular. Y esto es de menos 90 milivoltios. Eso quiere decir que en el interior celular hay una mayoría de cargas negativas, de tal forma que cuando se abren los canales de sodio, por una parte hay un gradiente de difusión por concentración del sodio mayormente en el medio extracelular, pero también que tiene carga positiva este ion y que es atraído por las cargas negativas en el interior de la célula. Entonces, está favorecido por ambas fuerzas, ¿no? La fuerza de concentración y la fuerza eléctrica. Y eso hace que haya una gran corriente entrante de sodio, además de ser muy rápida. Entonces, lo primero que se debe de dar, pues es una despolarización. Y esta despolarización se da por un pulso externo
que se aplica a la célula, ¿sí? Esa despolarización que tiende a unas cargas positivas, que viene desde menos 90 milivoltios a una carga positiva, una tendencia a cargas positivas en el medio intracelular, lo que hace pues es activar los canales de sodio que generan una corriente de sodio que a su vez pues despolariza aún más la célula. Y se hace un círculo aquí virtuoso entre que es más despolarización, o sea, más tendencia a la positividad en el interior de la célula, que activa más canales de sodio y genera más corrientes de sodio. ¿Ok? La gran permeabilidad al sodio provoca que el potencial de membrana se aproxime al valor del potencial de equilibrio del sodio, que lo vimos que el potencial de equilibrio del sodio, a diferencia del potencial de equilibrio del potasio, pues este es positivo y se da aproximadamente a los 62 milivoltios, ¿sí? Positivos, el potencial de equilibrio del sodio, y que se da, como habíamos visto en el experimento, que se da cuando hay una mayor permeabilidad en la membrana, ahora no al potasio, sino ahora al sodio, y donde la ecuación de Nernst nos está describiendo que cuando una membrana es semipermeable a cierto ion, entonces tengo logaritmo natural de la concentración de un lado de la membrana con respecto a la concentración del otro lado de la membrana, que es semipermeable a este ion, ¿sí? Y entonces, por eso, esta gran entrada de iones sodio, favorecidos por su gradiente de concentración y su gradiente eléctrico, ambos contribuyen a que suceda un pico en el potencial de acción muy tendiente al valor de equilibrio del potencial de sodio, que es los 62 voltios positivos. Por otro lado, están los canales de potasio voltaje dependientes. Los canales de potasio se activan más lentamente que los del sodio. Si ambas poblaciones de canales se activaran simultáneamente, no sería posible desencadenar un potencial de acción. ¿Ok? La corriente de potasio es saliente, aquí se establece como que es saliente, no entrante, entonces por lo tanto lleva el signo positivo debido a su gradiente electroquímico. La concentración de potasio es mayor aquí a la inversa que el sodio, es mayor en el interior celular con respecto a su concentración extracelular, favoreciendo su salida. El voltaje positivo transitorio de la región intracelular repele a los iones de potasio, así el gradiente eléctrico también favorece su salida. Entonces, nuevamente, tenemos aquí que estos canales de potasio, que no son los mismos que los del potencial de reposo, sino que estos son voltaje dependientes, estos canales también, por la entrada del sodio que ya volvió positivo el interior celular, entonces lo repele y entonces también lleva una doble fuerza, la fuerza de concentración en la mayor concentración que hay en el interior celular y la fuerza eléctrica por repeler los iones con carga positiva. Y entonces los canales de potasio producen la repolarización, retornando el potencial de membrana a su valor de reposo. ¿Ok? El otro factor que participa en la repolarización es el cierre espontáneo de los canales de sodio, a pesar de continuar despolarizada la célula, fenómeno denominado inactivación de los canales de sodio. ¿Ok? Entonces la repolarización o el regreso de la célula a su potencial de reposo se lleva a cabo por la corriente de potasio saliente y por
el cierre de los canales de sodio. Y eso es lo que tenemos aquí. Tengo un potencial de reposo para una célula nerviosa de menos 70 milivoltios. Entonces se aplica un pulsito despolarizante y entonces lo primero que vemos es propiedades pasivas o este comportamiento de transitorio que se tiene de carga de un capacitor hasta que llega a un potencial de reposo. Pero antes de eso, este estímulo externo que hubo a la célula fue de suficiente magnitud para que el potencial de membrana llegara al potencial umbral de esta célula. Entonces, cuando eso sucede, estamos aquí. Tengo un potencial negativo en el interior celular de aproximadamente menos 20 milivoltios. Entonces abre los canales de sodio que empiezan a meter cargas positivas a la célula. Y entonces se da este flujo tremendo de cargas positivas de sodio al interior celular, tal que llega a esto, el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio del sodio, ¿sí? Porque es el único ion que está actuando en este momento. Posteriormente, bueno, se llena entonces el interior celular de cargas positivas y, como pueden ver, hay iones sodio en gran concentración en el interior, a su vez que hay iones potasio también en el interior celular. Entonces, se abren posteriormente, entonces, a la apertura de los canales sodio, se abren los canales de potasio voltaje dependientes. Y entonces empieza a repeler estas cargas positivas, empiezan a repeler el ion potasio, a su vez de que en el exterior no hay concentración o gran concentración de iones potasio. Entonces, es favorecido por ambas fuerzas. Entonces, pues se da la repolarización, que es esta fase de regreso al potencial de reposo. Y se da un postpotencial negativo, debido a que aún cuando se suspendió el pulso despolarizante, que dio origen al potencial de acción, los canales de potasio voltaje dependientes quedaron abiertos y entonces dan un postpotencial negativo que poco a poco regresa, poco a poco se van cerrando esos canales y regresa al potencial de reposo. Y esto es el comportamiento típico de un potencial de acción de una célula nerviosa. Repito, la célula del músculo esquelético es diferente, la célula del músculo cardíaco es diferente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? No, maestra. No, profe, todo bien. No, Ok. maestra. Muy bien, muchas gracias por contestar. Ok. Entonces, este voltaje se puede medir si yo meto una micropipeta con el método que describí en la primera clase, que era la fijación de corriente para observar el voltaje a través de la membrana, ¿no? Que una vez que aplicamos ese pulso despolarizante con suficiente umbral, que llegue a suficiente umbral de potencial, entonces activamos las propiedades no lineales de la célula. Pero para analizar las corrientes, entonces aplicamos la técnica de fijación de voltaje. Esta técnica fue propuesta por Hoskin y Hodley en 1952. ¿Y en qué consiste la técnica de fijación de voltaje? Permite controlar el potencial de membrana manteniendo su magnitud y polaridad en valores seleccionados.
El tiempo que se mantiene fijo el potencial de membrana es variable y depende de la rapidez de activación de la población de los canales iónicos voltaje dependientes. ¿Ok? Entonces, la técnica admite la aplicación de un voltaje en corriente directa denominado potencial de mantenimiento o en inglés que se conoce como clamp, C-L-A-M-P, clamp, potencial de mantenimiento. En inglés voltage clamp, ¿no? Voltaje de mantenimiento. A partir del potencial de mantenimiento se aplica a la célula pulsos rectangulares de voltaje de diferente magnitud para modificar transitoriamente el potencial de membrana y de esta manera evocar corrientes iónicas transmembranales. Entonces, la técnica experimental es la siguiente. Colocan una micropipeta que les va a medir el potencial de membrana con respecto al medio extracelular, ¿no? Esto indica que esta es su referencia, el medio extracelular. Entonces aplican un comparador de voltaje, como habrán estudiado en sus cursos, en su curso de amplificadores operacionales, que hay amplificadores que actúan en forma de comparación de voltaje. Entonces este BC por la sigla de clamp, de mantenimiento en inglés, se conoce como BC, voltage clamp. Aquí establecen ustedes un voltaje que fijan durante cierto tiempo y entonces se está registrando este potencial VM que hasta que no llega al potencial de fijación, entonces está inyectando corriente a la célula. Una vez que alcanza el voltaje de fijación, para el voltaje de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en una célula nerviosa que parte de un potencial de reposo de menos 70 milivoltios, se fija ese voltaje de mantenimiento a menos 60 milivoltios. No es todavía un potencial que desencadene las propiedades no lineales. Entonces, lo único que desencadena son las propiedades pasivas y lo que se mide en esta corriente de membrana es la corriente capacitiva que se da aquí con este comportamiento. Hay una corriente de fuga, o sea, son puras propiedades pasivas, es la corriente que atraviesa la membrana. ¿Recuerdan que la corriente transmembranal se dividía en dos bajo propiedades pasivas? La corriente capacitiva y una corriente iónica que pasaba por la resistencia de la membrana. Entonces, eso es lo que aparece aquí cuando todavía no se activan las propiedades no lineales. Únicamente tenemos propiedades pasivas. ¿Ok? Entonces da la corriente capacitiva, la corriente que se conoce acá como corriente de fuga, y cuando se apaga el pulso de fijación, aparece otro pulsito capacitivo. ¿Ok? Y la técnica de fijación de voltaje, entonces, requiere de que de dos micropipetas, una micropipeta que está midiendo membranal, donde este primer amplificador, esta primera notación de primer amplificador, tiene la propiedad de presentar muy alta impedancia de entrada. ¿Para qué? Para que no suceda una división de voltaje aquí con la impedancia de entrada del amplificador. ¿Ok? Y posteriormente pasa a otro amplificador que tiene cierta ganancia y que es el que me va a estar realizando la comparación con un voltaje de fijación. Eso me va a producir un voltaje de salida, que es la diferencia entre el voltaje VM y el voltaje BC. Y eso me va a hacer que antes de que llegue al voltaje de fijación,
Entonces me va a estar inyectando una corriente I que va a pasar por una resistencia RA. Esta resistencia RA puede estar formada por la resistencia del microelectrodo y la resistencia del citoplasma. Entonces, este voltaje pues va a estar aquí modificado por esta caída de voltaje aquí, que es la corriente por la resistencia que en gran medida es causada por la resistencia de este microelectrodo, que es el que va a estar inyectando esa corriente. ¿Ok? Entonces, el voltaje V0, que es el voltaje a la salida del amplificador 2, es igual pues a esta diferencia de voltajes por la ganancia de este amplificador, que es lo que tenemos en esta ecuación. Y donde está, esto es igual a por la diferencia del voltaje de fijación menos el potencial de membrana. ¿Ok? Y a su vez el voltaje V0 lo podemos ver como V0 menos Vm, que es igual a V0 menos Vm, o sea, este voltaje de salida aquí, menos Vm, que es el voltaje que tiene esta micropipeta, o estos dos nodos, ¿sí? Visto desde el punto de vista de circuitos eléctricos, estoy generando la diferencia de voltaje generada por esta corriente, por esta resistencia. Y esa es esta ecuación, que V0 va a ser igual al voltaje de membrana más esta corriente por esta resistencia. Igualamos estas dos ecuaciones y despejamos B y nos da esta ecuación que es el voltaje de mantenimiento multiplicado por la amplitud del operacional 2 entre 1 más la amplitud del operacional 2 menos la resistencia que está ofreciendo el microelectrodo de inyección entre 1 más la amplificación por corriente más 1 entre la amplificación. Entonces, lo que se hace es que queremos eliminar este término, el término o el efecto que tiene la resistencia del microelectrodo de inyección. Entonces, para anular este término, pues lo único que hacemos es darle una ganancia suficientemente grande al amplificador 2. ¿Sí? Recuerden, esta amplificación es la de este amplificador. Se mueve esta amplificación entonces justo antes de que empiece a oscilar para eliminar este factor, y por acá también pueden ver cómo también se elimina este factor, donde si está es suficientemente mayor que 1, pues entonces este término se hace unitario y entonces el voltaje de membrana se hace igual al voltaje de fijación. Y de esta manera garantizamos o tenemos cuantitativamente el valor al cual, si yo voy incrementando poco a poco el voltaje de fijación o este voltaje de clamp, cuando la célula empieza a exhibir sus propiedades no lineales. Cuantitativamente. Sabemos el voltaje al cual esa célula empieza a exhibir sus propiedades no lineales. ¿Cuándo empezamos a ver eso? Pues cuando se activan las corrientes de sodio y de potasio, ¿sí? Entonces vamos fijando, aquí en este ejemplo dice desde menos 40, menos 20, vamos subiendo, menos 20, 0, 20, y podemos ver cómo en menos 40 solamente observamos corriente capacitiva y corrientes de fuga, y cuando se suspende el pulso aparece una corriente también capacitiva. ¿De acuerdo? Y en menos 20, cuando fijamos la célula a menos 20 milivoltios, entonces empiezan a aparecer tanto la corriente de sodio como la corriente de potasio. Decía yo
establecíamos las referencias y decíamos que la corriente de sodio era negativa, que era entrante a la célula, y la corriente de potasio era positiva. Aquí tenemos la suma de ambas corrientes. Una saliente y otra, una entrante y la otra saliente. Y lo mismo sucede cuando aplicamos otro pulso de mayor amplitud que excede el potencial umbral, y así el siguiente potencial. Podemos aquí ver la relación cuantitativa estamos midiendo corrientes de 1 miliampere por centímetro cuadrado por unidad de área, y podemos ver la relación temporal donde esta barrita indica 2 milisegundos, para que vean, para que puedan tener idea de la magnitud de las corrientes que se están registrando y el tiempo del voltaje de fijación, ¿no?, de este pulso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? No, ninguna. De mi parte no. No, profesora, gracias. Ok, gracias. Seguimos entonces. Entonces, como bien estudiaron en sus cursos de fisiología, hay un periodo refractario absoluto, que es el intervalo de tiempo de recuperación de la inactivación, en la cual la despolarización supraumbral, no importa qué tan excedidos están del potencial umbral, esto no es posible inducir nuevos potenciales de acción, ¿sí? Y eso se debe principalmente a la inactivación de los canales de sodio. Esta inactivación de los canales de sodio hacen que o provocan que la célula no sea posible activarla hasta después de cierto tiempo, y que ayuda a la propagación unidireccional, ¿sí? O sea, que la propagación no retorne, y que esto es muy importante. Esto es muy importante cuando queremos propagar unidireccionalmente, como es propagar el potencial de acción en las fibras musculares esqueléticas y en las fibras cardíacas. Uh-huh. Ok. Hodgkin y Huxley pues no únicamente se conformaron con hacer la medición experimental y observar mediante su técnica de fijación de voltaje el comportamiento de las corrientes iónicas. No estuvieron satisfechos únicamente con esto, sino que propusieron un modelo matemático del comportamiento de estos canales iónicos, o del comportamiento de todas las propiedades no lineales de la membrana nerviosa. Entonces, lo que podemos ver en esta propuesta de este circuito eléctrico es que aquí en la parte derecha tenemos las propiedades pasivas, ¿sí?, que es la capacitancia, nuevamente atribuida a la doble capa de lípidos, doble capa lipídica de la membrana celular, y debido a la resistencia de la membrana, principalmente aquí le llama la corriente de fuga, L de leakage, de fuga, donde están todos los iones que se abren, proteínas que se abren al paso de iones que no son voltaje dependientes, ¿sí? Ok, y que generan el potencial de reposo, en este caso el potencial de fuga, que le llama aquí Hodgkin y Huxley, que es negativo con respecto al interior celular y positivo con respecto al exterior celular. ¿De acuerdo? Estas dos ramas del circuito tienen que ver con las propiedades pasivas. Estas dos ramas de la izquierda tienen que ver con las propiedades no lineales. Y entonces aquí tenemos
al canal de potasio, donde hay una corriente de potasio que está saliendo y una corriente de sodio que está entrando. Tienen sus correspondientes potenciales de equilibrio, potencial de equilibrio del sodio, potencial de equilibrio del potasio, y a diferencia de las propiedades pasivas, pues tenemos que estas resistencias son variantes y dependen esta variabilidad bueno, lo estamos viendo como conductancia, el inverso de la resistencia, la G, y como conductancia. Estas conductancias pues dependen del voltaje de membrana, Vm, y dependen del tiempo. Donde primero se abren estos canales de sodio y posteriormente se cierran o casi un milisegundo, 2 milisegundos después se cierran y más lentamente se abren los canales de potasio. Entonces, el modelo matemático de Hodgkin y Hodler pues se basa en, por un lado, hacer el análisis del circuito, donde dice que la corriente transmembranal pues va a ser igual a una corriente capacitiva más una corriente iónica. Es esta corriente capacitiva más estas corrientes iónicas. ¿Ok? Y que la corriente capacitiva pues es igual a la capacitancia de la membrana por la derivada del voltaje de membrana en el tiempo, ¿no? Relaciones corriente-voltaje a través de un capacitor. Y que las corrientes iónicas pues es la contribución de la corriente de potasio, la corriente de sodio y la corriente de fuga. ¿Sí? Esas tres ramas del lado izquierdo del circuito que mostraba. Bueno, pero, bueno, en el caso de la corriente de fuga, pues esta es igual a voltaje entre resistencia o voltaje por conductancia, que es igual a la conductancia de la corriente de fuga, perdón, del canal de fuga, por la diferencia de voltajes entre el voltaje transmembranal menos el voltaje de fuga. A diferencia de esta propiedad pasiva, la propiedad no lineal, de hecho ahí viene el nombre de no lineal, es que la corriente de sodio se modela con una conductancia fija, que es la conductancia máxima que exhibe el canal, que es la máxima, cuando sucede el máximo flujo de corriente de sodio, es denotada por una constante, que es esta conductancia al sodio máxima, y multiplicada por dos variables. Una variable M, que es la variable de activación del canal, y una variable H, que es la variable de inactivación del canal, y multiplicada por la diferencia de potencial entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del sodio. ¿Ok? Entonces, estas dos variables M y H lo que van a estar haciendo es modulando la conductancia máxima. Entonces, estas oscilan entre 0 y 1. Un 0 y 1, pero es un 0 y 1 elevado en el caso de la activación al cubo, haciendo que esta variable crezca muy rápidamente conforme se acerca al valor de 1. Y una inactivación un poquito más lenta del canal de sodio, ¿no? Como bien sabemos que el canal de sodio se activa y se desactiva. A diferencia del canal de potasio, que también tiene aquí un parámetro de activación elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Y estos dos términos y el término de elevado a la cuarta es lo que genera el efecto no lineal
y por eso se consideran propiedades no lineales de las células, exclusivamente de las células excitables. Entonces, finalmente, la corriente de membrana, pues que tiene una contribución de la corriente capacitiva, una contribución de la corriente de potasio, una contribución de la corriente de sodio y una contribución de la corriente de fuga. Pero nos falta ver quién es exactamente M y H. Y entonces los autores, Hodgkin y Hausler, recurren a la cinética química, modelando esto como un fenómeno electroquímico, que de hecho eso es, un fenómeno electroquímico, ¿no? Donde electro de la carga de los iones y químico, donde tiene que ver con las concentraciones de los iones que están involucrados en este comportamiento de electroquímico de la célula. Entonces dan una interpretación física de n a la cuarta y dicen que es la probabilidad de que 4 partículas del canal de potasio se colocaran en la posición correcta para permitir el paso de iones de potasio. ¿Sí? Entonces, tanto los voltajes de todos los canales iónicos, voltaje dependientes o no voltaje dependientes, están formados por proteínas, ¿no? Como veíamos. Entonces, aquí la interpretación física de n a la cuarta es que 4 partículas de este canal de proteína se colocan en una disposición que consideran correcta para permitir el paso de los iones de potasio. Entonces, la cinética química dice que pueden pasar de un estado no permisible, que es 1 menos n, ¿sí?, a un estado permisible. Es una reacción química, ¿no?, que pasa de un estado no permisible a un estado permisible. Así está actuando la proteína en esta membrana celular. Y que este paso de un lado a otro requiere, cuando vamos a la derecha, de una velocidad de conducción, de una velocidad de reacción alfa n, y que si vamos al sentido contrario, pues depende de beta n. De tal manera que esto toman conocimiento de la cinética química, donde dicen que este comportamiento de esta ecuación se comporta como una diferencial de primer orden, donde el cambio del canal, de la apertura del canal con respecto al tiempo, les decía yo que estos canales dependen del tiempo, pues es igual a la velocidad de reacción por 1 menos n, donde n va de 0 a 1, menos la velocidad de reacción del efecto contrario por n. ¿Ok? Esto es una teoría de la cinética química, ¿no? Y que la solución de esta ecuación diferencial, como bien vimos al menos en el curso de circuitos eléctricos, esta solución de esta ecuación diferencial de primer orden, la solución con respecto al tiempo, es igual a un valor de estado estable o valor final menos un valor final menos una condición inicial del valor de apertura del canal por un comportamiento exponencial que depende del tiempo y de una constante de tiempo, donde la constante de tiempo es determinada por 1 entre la suma de las velocidades de reacción, y el valor final también depende de las velocidades de reacción. Es solo analizar la ecuación diferencial y de ahí salen estas constantes. Entonces, ese es el valor, este es el comportamiento de n de t.
que va de 0 a 1 y que me está indicando que tiene un valor inicial y que tiene un curso temporal para posteriormente establecerse en un valor estable de n infinito, donde n infinito es esta ecuación. ¿Sí alguien quería decir algo? No, perdón, es que se me había reiniciado mi computadora y me volví a conectar. Entonces, Ok. disculpe. Uy, sí, ya te perdiste de una parte de la... No, pero solo fue en la, ¿cómo se llama? En la lámina anterior. Ok, perfecto, que fue rápido el corte. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Y lo mismo sucede para los parámetros M y H que interactúan o que forman la conductancia del canal de sodio. Nada más que acá tenemos un canal de activación y un canal de inactivación. De la misma forma, se modelan mediante ecuaciones diferenciales de primer orden que tienen su solución en el tiempo y que están determinadas por sus respectivas constantes de velocidades de reacción. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. ¿Por qué les muestro esto? Esta ecuación final, la que finalmente les pongo, esta ecuación entonces, pues depende de qué, de una constante que es la capacitancia de membrana, que se conoce, es un valor conocido, la capacitancia de membrana. Varía el potencial de membrana que parte de menos, en el caso de una célula nerviosa, menos 70 milivoltios. La conductancia del potasio es una constante que se conoce. Esta, pues, es una función que depende del tiempo y que elevamos a la cuarta, y donde esa función en el tiempo acabamos de ver que depende disculpen la redundancia, que depende del tiempo, depende del potencial de membrana, una constante que es el potencial de equilibrio del potasio, otra constante aquí, dos variables, otra variable que es el potencial de membrana, otra constante que es el potencial de equilibrio del sodio, otra constante, el potencial de membrana variable y otra constante que es el potencial de equilibrio. Entonces, aquí lo importante de este modelo matemático es que si ustedes fijan el valor de corriente, que es lo que vi en la primera clase, técnica de fijación de corriente, ustedes despejan esta diferencial y resuelven numéricamente, ¿sí? No hay otra forma, resuelven numéricamente el valor de BM que les va a dar, para caso de células excitables, les va a dar el potencial de acción, ¿sí? Este potencial transmembranal les va a dar todo el curso temporal del potencial de acción. Por un lado, si aplican fijación de voltaje, ¿eso qué quiere decir? Que este BM lo fijan a BC, el famoso BC que les estaba hablando, el voltage clamp. Entonces, ustedes resuelven la ecuación también numéricamente para observar cada una de las corrientes. Si únicamente tenemos propiedades pasivas, pues únicamente vemos este término y este término, ¿sí? Pero si se desencadenan las propiedades no lineales, entonces empezamos a ver este término del potasio y este término del sodio. Experimentalmente, si únicamente quieren ver el canal de sodio, entonces bloquean, hay bloqueadores, hay químicos, bloquean el canal de potasio con tetraetilamonio. Si únicamente quieren ver el canal de potasio, entonces bloquean los canales de sodio con tetrodoxina o con catión impermeable como otro bloqueador que es el catión impermeable como la N-metilglucamina.
Esos son bloqueadores de los canales de sodio para únicamente medir el canal de potasio. Esto es experimentalmente. Matemáticamente, pues solamente elimina el término, ¿no? Si únicamente quieren ver el canal de potasio, pues matemáticamente eliminan los demás canales. Ajá. O si únicamente quieren ver el canal de sodio, pues eliminan los otros términos. Entonces, la importancia del trabajo de Hodgkin y Huxley radica en que coincide su experimento donde se enfrentaron a una tecnología pues no tan avanzada como la tenemos ahora en cuanto a la electrónica y en cuanto a los amplificadores operacionales que tenemos actualmente, ¿sí? Estamos hablando de 1950, y realizan el experimento donde reproducen matemáticamente, donde también era el inicio de la computación en 1950 de las computadoras personales, y donde simulan numéricamente el potencial de acción. ¿Sí? Entonces coincide su registro experimental con su modelo matemático, modelado en computadora. ¿Preguntas? No, pero fue todo bien. Perfecto. Entonces aquí tenemos un potencial de acción. Tenemos la relación de 20 milivoltios contra 2 milisegundos, el potencial de acción de esta célula nerviosa. Las propiedades pasivas casi no se observa, aquí ligeramente se observa, y cuando empieza a desencadenar las propiedades no lineales. Si lo vemos en términos del comportamiento de la conductancia, pues vemos que hay una apertura muy rápida al canal de sodio y luego un poquito más lento el cierre del canal, y donde acá lentamente se viene la apertura del canal de potasio, que es el que genera la repolarización de la célula y el postpotencial negativo que aquí se ve y que posteriormente poco a poco va recuperando el potencial de equilibrio de la célula. Entonces, la magnitud del pulso de estimulación fue de 100 microamperios por centímetro cuadrado y su duración fue de 0.1 milisegundo o 100 microsegundos para producir este comportamiento de potencial de acción o de las conductancias. Las conductancias también pueden ver aquí cuantificado 14 milisiemens, ¿sí? Estamos hablando de conductancia, no de resistencia. Entonces sus unidades son los siemens. Entonces tenemos en este pequeño trazo 14 milisiemens por centímetro cuadrado y acá 2 milisegundos. Entonces, el método de Hodgkin y Huxley para la descripción cuantitativa de las corrientes iónicas continúa utilizándose para modelar el comportamiento de otras poblaciones de canales iónicos presentes en otros tipos celulares. Y tenemos, por ejemplo, es diferente el potencial de acción de el axón de una célula nerviosa al del soma, el cuerpo, la parte esférica de la neurona. Entonces, bajo técnica de fijación de voltaje, en el soma de una neurona podemos ver otros canales que son los canales de calcio involucrados, ¿sí? Y vemos el canal de calcio también entrante y el canal de potasio saliente. Son los dos
tipos de canales voltaje dependientes que están interactuando en el soma de la neurona. ¿Ok? Y bajo la técnica de registro intracelular, esto fue bajo la técnica de fijación de voltaje. O sea, fijan voltaje y miden corrientes. ¿Ok? Y aquí podemos ver con diferentes amplitudes del voltaje de fijación cómo vamos aumentando también el flujo de corriente. Para la técnica de registro intracelular, lo que hacen es fijar corriente, a diferencia de acá, ¿sí? Que fijan voltaje, acá fijan corriente, donde tenemos una corriente hiperpolarizante, donde vemos únicamente propiedades pasivas. Luego viene un pulso cero, donde no genera nada en la célula, y luego un potencial de acción, y acá fijamos corriente y medimos voltaje. Entonces, este es el comportamiento del potencial de acción en un soma, ¿sí? Muy diferente al potencial de acción que sucede en el axón de la célula nerviosa. Para una fibra muscular esquelética interviene un canal rápido de sodio que origina una corriente entrante de sodio que despolariza la membrana hasta un valor de más 30 milivoltios. El canal de potasio del rectificador tardío en el músculo esquelético presenta inactivación, lo cual no sucede en el canal de potasio del axón. El potencial de acción dura algunos milisegundos, al igual que en el axón. Algunos milisegundos más porque el potencial de una fibra muscular esquelética dura aproximadamente 7 milisegundos, a diferencia del de la célula nerviosa, que dura 2 milisegundos máximo. Y luego tenemos el potencial de acción de un músculo cardíaco, donde inicialmente la técnica experimental no era posible aplicar la técnica de fijación de voltaje debido a las uniones comunicantes. Como recordarán, la comunicación entre una célula cardíaca y otra se lleva a cabo mediante como canales de fuga que hay en la célula que se conocen como las uniones comunicantes. Y eso imposibilitaba aplicar la técnica de fijación de voltaje. Pero con la técnica de cultivo celular y con la técnica de fijación de voltaje de canal único, o sea, espacios todavía más pequeños como para medir un único canal, ¿sí? Que se conoce como patch clamp, fue posible encontrar diversidad de poblaciones de canales iónicos. ¿Ok? Y como yo creo que ya conocen, el potencial de acción de una célula cardíaca tiene esta forma, que dura muchísimo más que un potencial de acción de una célula nerviosa. Esto dura aproximadamente 200 milisegundos, ¿sí? Y donde, pues sí se da, al igual que la fibra nerviosa, se da una apertura y un incremento rápido de la corriente de sodio de entrada, pero él tiene un potencial de mantenimiento debido a los iones de calcio que también entran y que mantienen a la célula despolarizada un buen tiempo comparativamente con la célula nerviosa, y después ya viene la intervención de los canales de potasio que, al igual que la célula nerviosa, ayudan a la repolarización de la membrana. Nuevamente, todo lo pueden encontrar en el libro de texto. Si algo no quedó claro o si después les surgen dudas y no me quieren preguntar, lo pueden leer en el libro de Electrofisiología Humana, un enfoque para ingenieros, que están en las notas ahí en Virtuame. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo solo le iba a preguntar, maestra. Sí. ¿Las clases que graba las va a subir? Es que ya no.
No, Fíjate que estaba checando eso. Sí me grabó las primeras, las del 3 de agosto, pero no sé por qué no me ha grabado las siguientes. No sé si ya pusieron una restricción en la administración del Zoom de la universidad y ya no se están grabando las clases. ok, no, solo era una duda. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? No, de mi parte no. Ok, entonces hasta aquí dejaría la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana o en fin de semana. Nos vemos el martes. Muchas gracias igualmente. Gracias. Gracias, buen fin de Semana semana. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Recording.